Yeah. Vamos a hacer ya. Bueno, Claudia, esto es lo que tú me mandaste, el desarrollo y las bases de datos y cuál es el problema. Bueno, dice que ya, perfecto. Dice, se realiza un estudio para determinar el tiempo de duración en minutos de la llamada realizada a través del carrier 111 hacia el país de América del Norte. Para ello se tomó una muestra aleatoria de 250 llamadas y los datos de estudio sobre el tiempo de duración de las llamadas y su destino se presentan en la hoja de bases de datos 1 adjunto. Ahí están los 250 registros que mandó el profesor. Y dice, se pide, utilicen la información en la base de datos y realice lo siguiente: identifiquen la población, llamadas y las variables. Eso, no sé, pero pico. Después dice, construye una tabla de distribución de frecuencia para la variable tipo de duración de llamada al carrier 111. Ya. Esto es lo importante. Bueno, acá está la base de datos. Yo voy a trabajar en un Excel distinto para que se vaya entendiendo. Acá le voy a poner desarrollo. Y es súper importante que tú tengas en cuenta primero que tienes que memorizar la fórmula, que es 1 más 3.3, creo. Sí. 1 más 3.3 logaritmo de 10 en base, ¿cachai? Esto es el total, por si acaso. Ahí te voy a explicar el porqué. Ya, en primera instancia tenemos que tú tienes que activar en este caso el análisis de datos en Excel. Te vas a archivo, te vas a opciones, dependiendo del tipo de Office que tengas, y te vas a complementos. Te vas a complementos de Excel y te va a abrir. Y ahí tú puedes activar, el resto no se van a ocupar, pero herramientas para el análisis, y te va a aparecer acá. Vamos a abrir y nos vamos a ir a estadísticas descriptivas dentro del análisis de datos. El rango de entrada, vamos a seleccionar el tiempo en minutos con rótulo, que significa que es como con título. Control Shift flecha hacia abajo, lo selecciono todo, voy de nuevo, está en columna, porque bueno, las columnas significa que están en esta posición como columnas y las filas que están o sea, columnas que está vertical, filas son las horizontales. Le informo en este caso que hay rótulo en la primera fila, ya, para que sepa que está la primera, va a ser no un número que cuente, sino que está el nombre de lo que se va a trabajar. El rango de salida es donde yo voy a decir que me lo guarde aquí. Y pongo que es un resumen de estadística lo que necesito, no coloco nada más. Y me va a entregar una serie de datos en base a un estudio estadístico de las llamadas que están en la base de datos. Acá te vas a poder dar cuenta que vas a encontrar varias cosas que tú puedes sacar de otra manera, pero nos vamos a centrar en el mínimo. Nos vamos a centrar en la cuenta. Y por último, hay que ahora aplicar para poder tener un redondeo y el rango, súper importante. Para poder tener el número de intervalos que vamos a ocupar. El número de intervalos es como imagina como que son las divisiones de la muestra, porque esto es una muestra, como informan, de todo lo que se va a estudiar, y yo necesito en este caso tener un número de intervalos para evaluar. Pueden ser 1, pueden ser 10, 40, etc. Pero el número de intervalos se consigue a través de la fórmula, que es 1 más 3.3 logaritmo de 10 de el rango.
la toma. ¿Está bien? 3.3 logaritmo de S. Ah, perdón. Ya, entonces con esto ya podemos empezar a avanzar. Como te decía, es súper importante tener en cuenta estos tres datos importantes, donde está la cuenta, el rango y el mínimo. Vamos a tener el número de intervalos y número de intervalos aproximados. Ya. El número de intervalos ponemos igual, lo vamos a hacer con la fórmula que del profesor, 1 más 3,3 por logaritmo base 10 de la cuenta. Bueno, maldito Office, si no le pongo que multiplicado no me lo toma. Ahí sí. 8,9. Y esto, número de intervalo, perdón. Este es el número de intervalos exacto. Ah, no, estaba bien. Estoy puro weando. Ahí sí. Número de intervalo aproximado. Vamos a redondear. Vamos a redondear esto con 0 decimales. No, quiero que me lo dé con decimales. Que lo que me dé aproximado. 9. Ya con 9 nosotros podemos ocupar la tabla que nos dio el profesor, que es esto prácticamente. Ya. Suprimir. Ya, este es el límite inferior esto que estoy haciendo más que nada para que sea más cómodo. Ajustar texto, centrar. Ya está el límite inferior, está el límite, está el límite superior, está la frecuencia que es descriptiva. Está la frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta acumulada y luego está la frecuencia relativa y por último frecuencia relativa acumulada. Yo te voy a mandar este Excel igual para que lo tengas tú. Como yo ya tengo el número de intervalos que son 9, ya sé que te voy a tener que tirar hacia abajo 9 celdas. Y empezamos a completar. Esto no te va a costar por si acaso. Pero es súper importante que tengas en cuenta que hay que tener la amplitud. Y la amplitud se toma amplitud y amplitud en vez de redondear aproximada.
Lo voy a pegar a mano derecha. La amplitud se toma por el rango dividido el número de intervalos aproximados, que me da 5.75. Si puedes ver. Y acá lo único que hacemos es redondear nuevamente, pero acá yo sí le voy a pedir que me lo dé con un decimal para tener más exactitud, porque la amplitud ya hay que ser un poco más exacto que el número de intervalos, que es lo que puede ser más relativo. El límite inferior siempre va a ser igual al mínimo, 4,2, y el límite superior siempre va a ser bien, se descargó el Office pirata, ya que este es falso, o sea, no, este es original. Bueno, el límite superior, volviendo, es siempre el límite superior siempre es el límite inferior más la amplitud aproximada. Esto significa, en otras palabras, que el intervalo 1, ya, estos son minutos por si acaso, eso es súper importante que tú sepas que acá en límite inferior, le voy a poner una notita, en este comentario, está en relación a minutos, a duración de minutos, que es el más bajo registrado. ¿Ya? Y por último está, bueno, esto pasa porque yo soy flojo, esta relación, ya, está en relación a los minutos más altos registrados en relación al intervalo correspondiente. En otras palabras, que se vaya entendiendo, el intervalo 1, que vamos a tomar una cantidad X de llamadas, van de los 4.2 minutos a los 10. Por ende, el segundo intervalo parte desde donde nos quedamos en el anterior, y este siempre va a ser este más esto, y lo fijamos, creo. Sí. Entonces ya con esto yo puedo ¿no? Sí. Y sí. Bueno, lo que dice específicamente es decir, quiero que me tome hacia abajo los números. Por ende me va a tomar obviamente el 10, ¿cachai? Más el 5.8, y acá me va a tomar dependiendo de la suma. Es algo súper fácil, tú lo vas sumando todo. Entonces, para que nos vayamos entendiendo, significa que el intervalo 1 van contándose las llamadas que van desde los 4.2 minutos hasta los 10 minutos. El intervalo 2 cuenta las llamadas que van de los 10 minutos a los 15.8. Y así sucesivamente hasta llegar al último intervalo, que son las llamadas que son de 50.6 a 56.4 minutos. Acá tú te das cuenta que son los minutos que nos dan en la base de datos, donde te dicen que la llamada con el ID 1501-31774, que realizó el destino en Canadá, duró 35.3 minutos, 19 y así todo. Entonces acá nosotros podemos ir ya teniendo una idea. Para poder tomar la frecuencia absoluta hay que tener otra, y esto es lo último que se va a ocupar con el tema de análisis de datos. Si ya ocupamos estadística descriptiva, ahora nos vamos a ir al tema de histograma, donde la base de datos va a ser nuevamente control shift hacia abajo, los minutos que yo quiero evaluar, y el rango de clases va a ser en base al tope. Bueno, vamos a ponernos con rótulo.
Con rótulo significa que va a contar el límite superior. Estos son los topes para que tenga, para informarle al que quiero que me la divida por eso. Informamos que estoy entregando una información con rótulo. El rango de salida yo quiero que me la entregue aquí abajito. Y no quiero que me entreguen nada más por ahora. Ni Pareto, ni porcentaje acumulado, ni que me cree un gráfico. Y tengo la frecuencia. Ahora, ¿qué significa? Esto se copia y se pega, porque es la frecuencia absoluta. Esto significa que me está contando la cantidad de llamadas que va en estos límites que yo le estoy dando al sistema. Me dice que hay 12 llamadas que van de 4.2 a 10 minutos. Luego me está diciendo que hay 18 llamadas que van de 10 minutos a los 15.8. Y así sucesivamente hasta el final, que dice que solamente 6 llamadas que superaron los 56.6 minutos hasta los 56.4. Es súper importante que tú tengas en cuenta que esto matemáticamente se explica, para que se entienda, que va, eso significa que considera al, vamos a hacer algo más lindo, vamos a ocupar las fórmulas que nos enseñaron en el primer semestre, que esto es concatenar. Entonces yo digo que esto considera desde el 4,2 hasta, bueno, lo voy a poner aquí, texto 3, y este no lo considera. Y este no lo considera, ahí sí. Así se explica. No es necesario que te aprendáis esto, por si acaso, porque es para que se pueda entender solamente. Y hacia abajo. Esto significa que las llamadas van con minutos iguales o superiores a 4.2 y van hasta inferior a 10, o sea, hasta 9,9. 9,9999. Importante que no se considere el 10, porque el 10 se considera acá abajo. Cuente las llamadas que van igual o más de 10 hasta menos de 15.8. Porque cuando hay una llamada que es de 15.8, la toma hacia abajo en el intervalo 3. Ya, esto para que se pueda entender, ese es como el lenguaje matemático de cómo podríamos describir los intervalos. Ya. Me voy a la frecuencia acumulada, donde la frecuencia acumulada, en resumen, es una sumatoria. ¿Ya? Es súper fácil. Siempre va a ser, la primera va a ser igual a la frecuencia, a la primera frecuencia del intervalo. Y acá lo que yo voy a hacer es que cuente el anterior más el que viene. Y así hacia abajo. Lo importante es que tú te tienes que dar cuenta que si yo voy diciendo que son 250 llamadas, significa que yo voy a ir sumando. El intervalo 1 son 12, el intervalo 2 son 18. Pero como acá es acumulada, significa que es 18 más 12, 30. Si ya tengo 30, y acá son 31, 30 más 31, 61. Y así va, y tú tienes que darte cuenta que siempre el último número tiene que ser igual a la cuenta total de registro que estamos hablando. Por último, nos vamos a la frecuencia relativa, donde la frecuencia relativa en verdad es un porcentaje, donde yo tomo y me voy por la frecuencia absoluta. Ojo, no es con esta acumulada, porque si no me va a tomar como porcentaje que no van de acuerdo al 250, que es mi 100%. Entonces, es por frecuencia absoluta. Tomo el 12 y lo divido por la cuenta total. Y aprieto F4 para fijar. Y cierro. O sea, igual. ¿Ya? ¿Por qué es importante fijarlo? Porque si yo no lo fijo, mira, ahí me da, bueno, esto te lo da en porcentaje con un decimal. ¿Ah? Te va a porcentaje y luego te va a que tú quieres que te dé con un decimal. Esto significa que de mi 100%, que son 250 llamadas que estamos analizando en esta muestra, el intervalo 1 me presenta 12 llamadas, y 12 llamadas es igual al 4.8% de mi total. Esto es lo mismo que si yo dijera en la calculadora
yo coloco 250, que es mi total, regla de 3 simple. Vamos a hacerlo más fácil, ¿sí? Dividido o multiplicado por 0.048 igual 12, ¿viste? ¿Por qué 0.048? Porque si esto estuviese en número, ya, ahí está el número. Entonces cada vez que yo tome y diga que mi total es 250 multiplicado por ejemplo, vamos a cortar el último intervalo, multiplicado por 0,024, me va a decir que son 6 llamadas. ¿Y cuántos son? 6 llamadas efectivamente. Bueno, acá tú ya puedes poner entonces como lo piden, en porcentaje y con un decimal. Y por último, esto es lo mismo. El acumulado me va a ir contando el anterior y desde aquí me va contando el anterior más el que viene. Y así va. Lo importante es que al llegar al final, contarla uno por uno, te va a marcar el 100%. Y eso es todo. Así es como se hace la tabla. Y con esto yo ya puedo hacer toma de decisiones. Como acá preguntan, el profesor... Ay, clarito. Como acá pregunta el profesor dentro del problema, dice, por ejemplo, acá que estas son las importantes. Bueno, dice, constituye una tabla de distribución de frecuencia para la variable sueldo mensual. Eso es para otra. Pero mira, te están preguntando, por ejemplo, acá, que tú interpretes, por ejemplo, F minúscula 6. Ya, F minúscula, de hecho, vamos a hacerlo acá mismo. Está pidiendo F minúscula 6. Está pidiendo H minúscula 2. Está pidiendo F mayúscula 5. Y está pidiendo H mayúscula 7. ¿Qué significa esto? Que hay que analizar. Aquí está la F minúscula 6. F minúscula 6, el intervalo 6 es 30. Ahí está el valor. Y luego te piden, luego te piden que interpretes lo que está. Entonces, esta es como la parte importante. Que tú sepas interpretar lo que hiciste recién. Te está diciendo que F6, o sea, la frecuencia absoluta del intervalo 6, que es 30, te está diciendo que el intervalo 6 cuenta con 30 llamadas que van desde los 33,2 minutos hasta los 39 minutos. Y súper importante, por eso yo te colocaba esto. Vamos a... Ya. Por eso, perdón, retomo. Por eso te decía que es súper importante que consideres la fórmula matemática que te explica y que tú consideres que aquí va desde los 10 hasta los 15.7, en otras palabras. Acá va desde los 15.8 hasta los 21.5. Ya siempre se considera uno menos porque el tope no se considera, es igual o mayor a 15.8 y menor a 21.6. Entonces tú puedes decir, el intervalo 6 cuenta con 30 llamadas que van con 30 llamadas que están en el rango igual o superior a 33,2 minutos
menores que 39 minutos. Eso sería como lo más acercado a la exactitud. ¿Ya? El intervalo 6 cuenta con 30 llamadas que están en el rango igual o superior a 33,2 minutos hasta menores que 39 minutos. Luego te dice explique H2. H2 es 12%. ¿Qué significa acá? Me está preguntando por, perdón, 7 es por H minúscula. Me está preguntando por la frecuencia relativa, que es 7,2 en este caso. Entonces, ¿qué significa esto? Que en el intervalo 2, la frecuencia relativa, es decir, en el intervalo 2 que va desde los 10 a los 15,8 minutos, hay 18 llamadas que equivalen al 7,2% de mi total. O sea, el intervalo 2 ocupa actualmente el 7,2% del total de las 250 llamadas. Y así tú hay F5, F mayúscula 5, 179. Me dice que mi frecuencia absoluta acumulada en el intervalo 5 es de 179. Es decir, que hasta el intervalo 5 hay un conteo total de 179 llamadas. Y por último, H7 te está diciendo que mi frecuencia relativa acumulada en intervalo 7 es equivalente al 93,6% de todas las llamadas, que son 234. ¿Ya? Por eso siempre lo acumulado, o sea, acá el tema se entrega en porcentaje y acá se entrega en número. Tú con esto ya, como bien decía el profesor, puedes hacer toma de decisiones, como por ejemplo, acá yo me doy cuenta que el gran porcentaje de llamadas está aquí, mira. 12 y 18 es poco, 10, 6 es poco, pero acá tenéis 60, 58, 30, entonces dice que normalmente las personas hablan entre 15,8 y 44 minutos en sus llamadas internacionales. ¿Cachai? Y aquí tengo los porcentajes, 10, 24, tal, o sea que el 81,6% de las llamadas están ahí nomás, en esta mitad. Y siendo más exacto, aquí está el fuerte. En estos dos intervalos, en el 4 y el 5, tengo prácticamente el 50% de mis llamadas, 47,2. ¿Cachai? Entonces, yo puedo decir, mira, normalmente la gente en el intervalo 4 y 5, que son las llamadas entre los 21,6 minutos hasta las 33,2 minutos, tiene una frecuencia absoluta de 60 y 58 personas, que suman un total, ahora tú puedes decir, suman un total de 118 personas. Y eso es equivalente al 47,2% del total de las 250 llamadas. Por ende, acá yo puedo decir que, no sé, cobrarle más caro a la gente que habla entre 21 y 3 minutos, ¿cachai? Para yo poder tener utilidades más altas, porque acá no voy a sacar mucha plata. Si les cobro más a la gente que habla poco, voy a tener el 12% nomás de personas que voy a llegar, mi target. Y acá lo mismo. Acá voy a tener, ¿cachai? Si le cobro mucho a la gente que habla mucho, si le cobro más, pero es un 6,4%. Entonces, bueno, la idea es que tú ahora puedas ir viendo ahí cómo puedes tú interpretar la tabla. Ahora, si te queda alguna duda o pregunta, me la seguís saber por correo electrónico o WhatsApp. y me debes ¿cómo se llama esta? Esta salsa de rocoto, crema de rocoto, no sé. Esa que tiene rocoto con ají. Qué rica. Ya, sería. Chau, chau.